Hola, eh, bienvenida a todas las personas que están presencialmente esta tarde con nosotros. Quería agradecer a la organización de la Fundación Puerto Ideas por el espacio para poder conversar con una de mis escritoras favoritas, y Camila Sosa, quien nos está acompañando a pesar de estar con fiebre hoy día. Eh, le, le voy a contar a Camila cómo el público está viendo. Estoy en un escenario yo, Camila. Tú estás en una pantalla gigante y allá está el público. Y lo que vamos a hacer es, Ah, ¿viste? Lo que vamos a hacer es voy a leer un muy breve texto de una plana y media que va a iniciar la conversación. Después vamos a conversar con Camila y después vamos a tomar dos preguntas del público. Así que si quieren ir pensando algo que les gustaría preguntarle a Camila, lo pueden pensar ahora y lo conversamos hacia el final de la conversación. ¿Te parece bien, Camila? bueno, Súper. que así sea. Em, Antes de partir, quiero saludar a Camila y después quiero saludar a Claudia Rodríguez, poeta travesti chilena, quien inicialmente iba a ser parte de esta conversación, pero quien no pudo asistir. Claudia alguna vez escribió que la ciudad era una distancia infinita entre los cuerpos, y esta tarde, a la distancia que nos impone la pandemia, Claudia es recordada, querida y traída presencia. Tienes que leer Las Malas, me dijo Santiago en el parque. Nos habíamos conocido hace poco tiempo, ahí mismo y así mismo. El encuentro había sido rápido. Primero una mirada y luego una frase pronunciada como instrucción. Cuando le pregunté de qué se trataba el libro, él se demoró en responder. Sus ojos estaban más verdes que nunca. Es una historia sobre la bondad, dijo. Bien, pensé, el único antídoto para sobrevivir. Así que le hice caso y la empecé. Pero ya en sus primeras páginas me di cuenta que en la novela de Camila Sosa vivían también muchos otros libros que venían de otros saberes más misteriosos que la literatura. Las Malas era una historia sobre la bondad, sí, pero además era un tratado sobre la belleza, la vergüenza y la supervivencia. Era un libro de magia negra con hechizos para sortear y enfrentar la muerte. En Las Malas no existe el miedo, más bien hay celebración de cómo todas quienes alguna vez hemos sido sentenciadas a morir enfermas y solas, podemos ocupar la creatividad, el humor y el cariño para conjurar otro destino. Hay una serie de contrahechizos travestis capaces de transformar delante de nuestros ojos una cosa en otra. En Las Malas, Camila, la autora, está trenzada con Camila, la personaje. Su memoria está travestida con una ficción. Esta es una memoria maquillada, depilada, ha dicho ella. Las palabras funcionan como hechizos, como invocaciones que traen consigo presencias precarias y hermosas que luego se disuelven en el aire. En la novela hay magia porque hay maquillaje, sentido del humor y sentido del goce. Hay un grupo de travestis que se espejan y se cuidan las unas a las otras. Una manada pequeña que merodea los márgenes del mundo, dice Camila. Hay un grupo de mujeres capaces de nombrarse las unas a las otras cuando nadie más las ve, cuando nadie más las nombra. Desde ahí, desde el margen, que los personajes de la novela crean sus vínculos con otras formas de vida también sentenciadas, donde las travestis aprenden a reconocerse invocando a otras fragilidades, los niños, los migrantes, los muchachos hermosos de piernas inservibles, las mudas, las raras, las viejas. Lo que comparten todas es el trauma, y el contrahechizo que propone esta novela es la bondad. Las Malas arranca una noche de Córdoba que bien podría ser un parque que estuviera en Madrid o aquí en Valparaíso. Un parque guiado por lo oculto y el deseo, donde ocurre algo extraordinario. En vez de muerte y tragedia, emerge la vida. Dice Camila Sosa que hay cosas que no pueden ocurrir de día. Y así, como por acto de magia, entre los matorrales, en una zanja, surge el amor y el esplendor. Literalmente nace el brillo de los ojos. Esta es una novela travesti. En esta novela la palabra travesti está ocupada intencionalmente con toda su potencia como instrumento de reivindicación. Es muy difícil de explicar a los niños qué es una travesti, dice la narradora, pero para resolver ese y otros misterios están las palabras, el lenguaje. Lo sobrenatural ha sido trabajado en Las Malas, al igual que lo femenino, como una dimensión poderosa y salvaje de la naturaleza. En sus páginas hay mujeres que se transforman en pájaros y vírgenes que lloran simultáneamente porque se emocionan o porque hay humedad en el ambiente. Nunca lo sabremos, no necesitamos saberlo.
Las Malas es una constelación de filiaciones improbable que funciona como un consuelo para la soledad. Hay una mamá travesti que saca a pasear a su hijo en coche para tomar el sol. Hay hombres brutos capaces de tener los más dulces gestos paternales con quienes los necesitamos. Hay machis que aparecen en los momentos en que la vida abandona los cuerpos y hay niños clarividentes. En todas esas presencias, en todos esos cuerpos, se teje cariño y se teje cuidado. Quizás esa es la más hermosa de las magias, porque rondando esta novela está siempre el riesgo de la muerte, la violencia, el odio, la intransigencia, la tradición del mandato masculino y todas sus palabras hirientes. Está una sombra de preocupación que se extiende sobre los padres de un niño afeminado. Están las marcas de piel, están las marcas en la piel de una travesti hermosa golpeada por su novio. Están los empujones, las pateaduras, los escupitajos, los asesinatos. Pero también hay un viento parecido al que corre esta tarde por Valparaíso. Hay un frescor que corre en el patio de jacarandás de una pensión pintada de rosado. Eso invisible que todas las personas podemos sentir en el cuerpo es el amor. Ese monstruo espantoso por el que mendigamos, pero también por el que vivimos, dice Camila. El amor duele, pero ese dolor se enfrenta hablando y escribiéndolo. Esa es la estrategia, el hechizo más poderoso, el de convertir a través del lenguaje un conjuro entre memoria y ficción, el de transformar esa realidad particular, esa vida condenada a la soledad, en una ronda hermanada de muchas vidas. La vida de las personas que al terminar de leer Las Malas no lloramos porque nos sintamos solas, sino porque nos sentimos mágicamente vinculadas a algo más que está fuera y dentro de nosotras. Cuando chica, en mi colegio había un juego cuyo nombre no recuerdo, pero sus leyes se quedaron grabadas en mi cuerpo. Nos dividíamos en dos grupos, las fuertes y el resto. Yo pertenecía naturalmente al segundo, el que suponía en el juego que debíamos sobrevivir. Teníamos que sortear como pudiéramos a las fuertes que teníamos enfrente para poder, desde un punto de partida lejano, correr hacia un muro de mosaicos. Solo ahí se estaba a salvo. Si durante la carrera uno de los fuertes te empujaba o siquiera te tocaba, significaba que te paralizabas y no podías volver a moverte hasta que el juego terminara. Quedabas muerta en vida. Pero como todas las leyes, había una excepción que la rompía. Si una de nosotras podía sortear a los fuertes y llegar como fuera al muro de mosaicos, al espacio seguro, esa podía decir una frase que nos descongelaba y nos salvaba a todas. Esa frase, pronunciada siempre con un grito desgarrado, también era un hechizo. Las Malas me hizo recordar lo que sentía cuando la más valiente, de las que supuestamente no éramos fuertes, llegaba al muro y con su último o su primer aliento decía, por mí y por todas mis compañeras. Y el hielo se derretía. Bienvenida, Camila. Ay, qué bonito, gracias. Gracias a Qué ti, bueno. hermosa. Estás demasiado linda. Qué lujo poder conversar contigo. No sé para dónde mirarte. Yo creo que voy a mirarla a ella porque la quiero mirar. Ah, cuando te estoy mirando así, no, ya descubrí. Te voy a mirarte en el Yo zoom. te veo, claro. Ahí ya te veo a Yo los te ojos. veo. Ya, súper. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotras. Em, Quería decirte que considero que Las Malas es una novela muy revolucionaria y una de las cosas más revolucionarias y más transgresoras que me parece también está fuera de la novela y lo has dicho tú en tus entrevistas, que de alguna forma entiendes al padre que le dice a ese niño, que es una niña en el fondo, que va a terminar muerto en una zanja y que lo entiendes porque él lo que estaba haciendo era construir un hombre. Te quería preguntar de dónde viene esa comprensión y también ese amor para mirar a un padre que le puede decir eso a una hija. Hoy, de los poemas de Sharon Olds, ¿sabes? A ver. Yo comencé a hacer terapia hace ya muchos años. En el 2015 yo comencé a hacer análisis, ¿Ya? psicoanálisis, Ujú. con la suerte de haber encontrado una gran analista en el camino. Y fue un proceso largo, es decir, todos esos años de adolescencia que duraron hasta los 18 años, imagínate, 18 años de mi vida y luego su indiferencia, etcétera. Necesitaba toda una vida en análisis, hablar sobre eso para poder resolverlo. Entonces llegó Sharon Olds con sus poemas, ¿sabes?
ella habla sobre su padre y sobre su madre, sobre sus hijos, sobre su esposo también, a veces sobre su hermana. Y su poesía hizo que yo viera de otra forma a mis padres también. Y luego yo leí esa maravilla de poema en el que ella dice algo así como que ahorita el daño que su padre le había hecho se estaba retirando. Entonces yo comencé a verlo diferente. Yo entendí también que él era una criatura de los márgenes como yo, que estaba tratando de sobrevivir, que estaba tratando de responder, ¿sabes? A algo que él creyó con toda su alma, además, y eso fue lo fuerte, ¿sabes? Que él creyó en la fe católica, él creyó en las enseñanzas que le dieron. Y supongo que lo otro es que él también comenzó a verme distinta a mí. Entonces, ambas miradas vieron una tercera cosa como una salida. Te agradezco mucho la respuesta y la apertura. Yo creo que aparte para las mujeres que... Está apagado tu micrófono, ¿Ahí me recuerda. escucháis? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya, te quería decir que como para las mujeres yo creo que hemos vivido una vida, que nacimos en un cuerpo que no era tan el nuestro, también poder reconocer que hay una Me parece que se semejanza. volvió a silenciar. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? Cuéntame si me escucháis. Ahora sí. Ahora sí. Nada, encuentro muy linda esa semejanza que una también puede encontrar con su papá y me parece una bonita forma de sanación también, reconocer que hay algo de nuestros padres en nosotras, a pesar de que tratamos Sí. de, digamos, de movernos hacia el El otro. rostro, ¿sabes? Sí, Yo a la mañana me veo en el espejo y digo, ay, este es el rostro de mi madre, yo cómo me lo saco de encima. me ¿No te encanta. sucede a ti? Me pasa lo mismo y a veces veo a mi abuela, que es peor. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Y tú no intentas, yo me lo quiero arrancar así a todo, pero no Yo puedo. le aprovecho de saludar, le digo que la quiero, que está estupenda, que la he hecho bien la vida. Oye, has visto también en entrevistas que Las Raras es un vestido cosido a mano. Yo sé que tú aprendiste a coser y quería que nos contaras un poco a qué te refieres con que esta novela es un vestido que está cosido a mano y que está hecho a medida. A mi medida, a la Sí. medida de mí como escritora, Ujú. ¿sabes? Eh, yo he descubierto a fuerza de entrevistas, a fuerza de preguntas que me han hecho a lo largo de estos años que ha salido el libro, qué lugar ocupaba yo dentro de la historia, en tanto y en cuanto primero yo uso mi nombre para hablar, y segundo, porque bueno, sí hay muchas cosas que mis ojos vieron, que Mm. yo experimenté y yo los convertí en literatura, Mm. ¿verdad? Pero eso no era lo importante era qué lugar ocupaba yo dentro del libro, si ese era un libro posible para mí o no. Mm. Es decir, eh, muchas veces dicen, bueno, este libro que tiene tintes de realismo mágico y yo qué sé, yo siempre digo, no, es el libro que una escritora como yo puede escribir por haber visto esas cosas que yo vi. Entonces, como decir, ¿dónde pongo una cámara yo ahora? Ujú. Esta cámara que yo voy a poner aquí, ¿la voy a poner en un dron o la voy a poner frente a frente sostenida por un ser humano? O voy a hacer un traveling con una máquina que se desplace lentamente para ver la escena. Bueno, yo pensaba que Las Malas estaba siendo mirada por mí, que esa historia era vista por mí.
¿Sientes que la novela ha cambiado desde que la publicaste, a que has tenido este tiempo para pensarla, de reflexionarla en entrevistas, de mirarla de otra manera, de escuchar otras miradas? ¿La novela se ha transformado también en otra novela o sigue siendo la misma que publicaste para ti? Ajá, no, yo creo que sí, yo Mm. creo que sigue siendo la misma. Ujú, La que he cambiado he sido yo, ujú. pero no le tocaría ni una coma, fíjate. Con otros libros yo he tenido la intención De reeditarlos, de como hacer cambios y acá nada. ¿verdad? Que es Mm. una práctica que se ha hecho mucho, oye, Sí, total. nosotras lo hemos hecho toda la vida, a Sí. reescribir una carta. Bueno, con las malas no me sucede eso porque, bueno, ya es algo por sí mismo, Mm, ¿sabes? sí, Ya no total. es, ya no depende de mí, Sí, ese libro agarró su propio camino, su propio destino. me encanta. Para mí es una novela que está viva y en ese sentido te quería decir que el Parque Sarmiento, que está en Córdoba, viendo Veneno, que es esta serie hermosa española, una podría pensar que también es el Parque del Retiro, donde vive la Veneno, o el Parque Forestal, donde también hay chicas travestis. Entonces quería destacar una frase de la novela que dice que los árboles del parque han estado ahí desde siempre. Yo creo que también que los árboles del parque son travestis de alguna manera. eh, y me Ay, parece, sí. sí, ¿no? Y me parece que hay una cuestión del ser y de la identidad asociada a lo natural, pero también a un salvajismo. Por eso me parece que hay una pulsión de vida que es propia también de la novela y que está y que las identidades de las travestis están muy reflejadas en su entorno natural, en las plantas, en la ciudad, en el parque. Bueno, justo te agradezco que tú cites a la Veneno, porque a mí me pasó algo muy importante cuando yo la vi a la serie, ¿sabes? A ver. Yo la vi el año pasado durante la pandemia, yo creo que fue de las mejores cosas que me pasaron durante la pandemia, Ujú. además de mi chongo. Eh, yo am, tuve la sensación de que era una especie de advertencia, ¿sabes? Para nosotras y exclusivamente para nosotras, para Ujú. las trabas, para Sí. las travestis. Nosotras durante todos estos años, para impedir que nos maten, para impedir morirnos de 35 años, comenzamos a hablar como hablaban ellos, comenzamos a gustar de las cosas que gustaban ellos, ese encanto que tiene la burguesía, ¿sabes? Sí. Que no es menor. ¿Se silenció Camila? No sé si ustedes la escuchan. ¿No? ¿Camila? Te dejamos de escuchar. No, no es. A ver, ¿qué está pasando? Dame un segundo que te dejamos de escuchar cuando estabas hablando del encanto de la burguesía. Está muy embalada. No, o sea, es que se me. ¿Leí? Es que. Sí, es que se cayó el Zoom de acá. ¿Sabín? Se cayó el Zoom. Pero está, o sea, dando la vida con esta respuesta. No, Y yo creo que nosotras, mi amor, ¿me estás escuchando se tú? perdió, te voy a decir una tragedia, toda la Se respuesta. cortó un poco. Yo no te escucho ahorita. No, ahí sí me escuchas, Tienes el micrófono silenciado. ahí sí, te pido mil disculpas, ¿me escuchas ahí? Es el espíritu de Pinochet. Sacaste aplauso.
No sé si escuchaste, pero acá hasta los perros estuvieron de acuerdo. Hay un perro que ladra. Sí, que está de acuerdo. Es que igual a Ay, qué Pinochet. bueno. Bueno, yo te estaba diciendo, Mi amor, y te voy a no, decir no sé dónde hasta dónde se quedaste. me escuchó. Dame un segundo. Quedaste en que habías tomado la veneno como una advertencia. Ahí, Camila, ¿me escucháis? Sí, te escucho. Ya, los perros dejaron de ladrar, sacaste aplauso con lo de Pinochet. No sé qué hacer. Es que si no, ella no me va a escuchar. ¿Me escuchas? No, ella me escucha cuando yo le hablo por acá por el Zoom. ¿Sabí? ¿Ahí me escucháis? Ahí me escucha, pero... Perdón, te pido mil disculpas. ¿Ya? El audio de tu micrófono de acá le llega a Camila. Ese, po. No, pero el del Zoom. El micrófono que tienes en la mano le llega a Camila igual. Ella me escucha a través del Zoom. Ay, pero qué ¡Atroz! desgracia. Ya, ahí sí. Ahora sí, Ay, bueno, por fin, ya. Disculpa. Ya, perdona, te pido mil ahora sí. disculpas. Parece que fue todo error mío, así que te pido mil disculpas. Quedábamos en la respuesta. Bueno, habrá como una beca transpa o traba para que nos perdonen, a mí por lo menos. Habíamos quedado en que estabas muy agradecida de haber visto la veneno porque se te había despertado una especie de Ay, alerta. porque yo decía, ella nos regala la mirada de nosotras siendo salvajes otra vez, ¿sabes? Siendo como éramos hace 20 años, que es cuando yo, 20, 25 años, cuando yo comencé a ser travesti. Entonces, la impresión que yo tenía respecto a ellas es que eran indomesticables. Eh, por supuesto, eh, el hecho de haber sido marginadas, el hecho de que nuestra feminidad existiera, como dice el título de la charla, por fuera de los márgenes, no habla de nosotras, solo habla de las leyes, digo, solo habla del Estado, un Estado que es proxeneta también, Total. un Estado que es genocida, etc. Pero nosotras, nuestra feminidad hecha desde el margen, con barro, con mugre, ¿sabes? Con esperma, con mierda, con sangre, etcétera, 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 era salvaje y era Total, indomable. Y sí. los hombres sucumbían. Digo los hombres, bueno, ahorita estamos un poco más abiertas, pero en aquella época, yo, bueno, los hombres sucumbían, se volvían locos, oye, por nosotras. A mí me llamaban las esposas de ellos, se volvían locas diciéndome, tú estás arruinando una familia, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, qué bueno que vienen a contar algo que fue de verdad. Luego yo te voy a decir otra cosa respecto a la veneno Sí, por y sigo favor. con las malas. Por favor. La veneno lo que hace, aquí está muy de moda la idea de la visibilidad, que yo creo que es una mentira. La idea de la visibilidad es un poco también un premio consuelo que nos dan. Total. Que ellos piensan que nos hacen visibles y las travestis somos visibles por nosotras mismas. Lo que ellos hacen cuando nos visibilizan es adaptarnos a su universo, ¿sabes? Y ponernos siempre de sus peluqueras, Exacto. ponernos siempre de sus sufrientes y que hay, sin ellos no seríamos nada. Bueno, ellos, los Javis, los directores de la serie, lo que hicieron fue poner a las travestis a actuar.
¿sabes? Pusieron una cámara al servicio de esas 3 travestis que protagonizan la historia, más todas las otras que la enriquecen y le dan vuelo. Y yo dije, bueno, esto es algo que está bien hecho. Exacto. Esto sí está bien hecho. Exacto. No como aquí las barbaridades que hacen aquí en Argentina, ay, a mí me da una bronca, mira. Y luego, volviendo a las malas, lo cierto es que con un poco de nostalgia, yo quise hablar sobre ese salvajismo también, sobre esa manera de reaccionar como perras, ¿sabes? Total, sí. Frente a las cosas, de tener incluso un cuerpo que estaba preparado para esa intensidad. Yo creo que otros no hubieran podido sobrevivir a lo que nosotras sobrevivimos. El cuero de foca que decía el otro día que me encantó. Esta traba tiene Cuerpo, cuero de claro, foca, pero sí. era todo, era el cuerpo, eran los huesos, Exacto. que se aguantaban golpes, que se aguantaban empujones, que se aguantaban, eran espaldas muy fuertes, capaces de levantar muchísimo peso, de resistir con muy pocas horas de sueño, de estar mal alimentadas y sobrevivir aún, como dice la Claudia, vienen por mí, ¿sabes? Como dice Claudia Rodríguez, se puede sobrevivir desnutrida, infeliz, hambrienta y seca. La sequedad también me encantó, está bien presente en la novela, está la cuestión de la yerma y por eso me parece tan interesante el brillo de los ojos, como, que es el nombre del niño que encuentran las travestis, no solamente porque trae vida y trae amor, sino que también trae una cuestión lúbrica, que me parece Sí. que subvierte un poco la sequedad. A propósito de la cuestión de la visibilidad, no quería dejar pasar de recordar una de las frases que a mí más me gustó, que dice, de la novela, que dice: a toda travesti se le da en el reparto de los dones el poder de la transparencia y el arte del deslumbramiento. Y esa doble existencia de las travestis, que pueden llegar a ser transparentes pero pueden llegar a deslumbrar, me parece que dice mucho de la identidad del margen también. Son las travestis en el fondo como que tienen una cosa vampira que la luz del día las puede matar o puede exponer las imperfecciones que no nos gustan que aparezcan de nosotras y eligen vivir en la noche, pero también tienen la capacidad de deslumbrar. Me pareció preciosa esa imagen. Bueno, mira, en esto, siguiendo con estos contrastes generacionales de los que te hablaba antes, yo recuerdo como algunas de las travestis que yo conocía, de día yo me las encontraba por la calle, ellas vestidas así con una colita de pelo, ropa de gimnasia, todo holgada, y no me saludaban. Con barba. Yo, claro, yo las quería saludar y ellas me ignoraban así, hacían como que no me veían. Entonces yo decía, claro, ellas están siendo transparentes. La manera Exacto. de ser transparente era ser un varón o Sí, una persona absolutamente discreta para vestirse, total. ¿verdad? En o tan absolutamente decorada y fascinante, ¿sabes? Tan absolutamente maquillada, peinada, operada, etcétera, que no se necesitaba ser transparente Exacto. porque el solo hecho de deslumbrarlos ya a nosotras nos volvía invulnerables. Sí. Era muy importante eso para nosotras en ese momento, donde yo además sitúo la novela, que es hace unos 20 años atrás, eso era muy importante. Sí. En ese sentido me parece muy hermoso que también le estés dando voz a una generación de travestis que no tuvieron voz. Las travestis de hace 20 años jamás hubieran podido resonar, digamos, con la fuerza con la que resuena tu poesía y con y tu escritura hoy día.
Y en ese sentido pienso que no solamente somos invisibles entre una y otra, sino que también están los hombres que nos invisibilizan. Pienso en un poema de la Claudia también que habla cuando su amante va a comprar pan, pero niega que es para alimentarla a ella. ¿Viste? Cuando los hombres nos niegan, y pienso también en un ensayo de esta chica que aparece en Disclosure que dice, ¿por qué los hombres matan a las mujeres que aman? Refiriéndose a las travestis también, y es por demasiado deseo, pero también por esta cuestión del ocultamiento. Ah, eh, bueno, justo allí en las malas lo que aparece es un peso muy fuerte que hace contra, Sí. que es el de los hombres sin cabeza, Ujú. que es el de esos hombres que no tienen problema en relacionarse con nosotras. Sí. Sí, eso es hermoso. Porque sí, también es algo que nosotras hemos repetido hasta el cansancio, ¿sabes? La necesidad, ay, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Era una validación social que tu chongo te reconociera, ¿sabes? En la calle, que, que tu chongo te diera la mano para ir al cine y eso. Eh, Eso te validaba socialmente y te validaba también con las otras, ojo, porque también había Total, muchísima competencia. exacto. Entonces, bueno, yo decía, ¿quién podría amarla tanto? ¿Quién podría amarla así como para hacer lo que hace por ella? Mm. Yo tuve muy presente, ¿sabes? ¿A quién? ¿A A quién? un personaje de Cien años de soledad, Ujú. Pietro Crespi, ¿tú lo recuerdas? No, a ver, recuérdamelo. Él se enamoraba primero de una de las hermanas, él se enamoraba Ah, primero de Rebeca y Rebeca lo rechazaba y él terminaba luego enamorado de Amaranta y Amaranta lo rechaza al italiano este que era divino. Bueno, yo pensaba en los hombres sin cabezas como alguien así, que ya estaba más allá de eso, total. Esos que hombres, estaba más allá de lo que mandaban. sí. Esos hombres sin cabeza. Los hombres sin cabeza también de la novela, aparte, representan una fuerza migrante. Son hombres que ya cruzaron una frontera, que ya venían de afuera, en el fondo, ya habían experimentado la pérdida. Y que en la novela está explicitado que me parece muy hermoso que comparten el trauma con las travestis. Entonces, yo creo que también la vinculación es desde la herida, pensando la herida también como una cuestión Ay, femenina. claro. Exacto, sí. Oye, Camila, vamos a tomar preguntas del público, pero antes me imagino que estás agotada a hablar de las malas, entonces te quería preguntar, ¿qué estáis escribiendo ahora? Ay, bueno, estamos a la casa de la tapa del libro de relatos que sale por Tusquets, que Ujú. se llama Soy una tonta por quererte. ¿Y de qué Es se un trata? libro de relatos De que yo relato. estoy escribiendo. Son cuentos, en particular, Soy una tonta por quererte es la historia de dos travestis amigas de Billie Holiday. Ujú. Luego también yo estoy escribiendo un ensayo sobre los vendedores ambulantes, Mm, sobre los buscavidas. mm. Eh, Acabo de reestrenar una obra de teatro que yo hice hace 12 años, Carnes Tolendas, aquí, que fue con la obra con la que yo me comencé a ser conocida en mi provincia y luego en el país. Ujú. Eh, y bueno, y aquí con 39 de fiebre, yo no sé si he dicho una sola cosa coherente. No, ha estado brillante. Vamos a ver si alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle a Camila a propósito de las malas, a propósito de algo que haya dicho, de lo que quieran decir. Ahí hay una persona, no sé si le van a hallar el micrófono en primera fila. Me parece importantísimo estar hablando contigo a propósito de la identidad, del ser, de la honestidad, del humor y sobre todo de la bondad, Camila. Así que te agradezco por toda la belleza que has traído al mundo. Oh, gracias Ariel, gracias al Valparaíso, a Puerto de Idea.